vamos a continuar con nuestra serie disfrutando nuestro año de libertad. Y recuerde que estoy diciendo bien claro, nuestro año de libertad totalmente antagónico a libertinaje. Si usted me pregunta a mí cuál es el antónimo o la antítesis de libertad, yo le respondo libertinaje. Porque hay muchos que en vez de estar en libertad, están en libertinaje, y el libertinaje te lleva a la esclavitud. Es decir, cuando tú caminas en libertinaje o vives en libertinaje, eres esclavo de eso a lo que tú estás sirviendo o viviendo. Pero cuando yo camino en libertad, Dios no nos hace esclavos. Jesús no quiere esclavos. El Espíritu Santo no quiere esclavos. Él quiere hijos. Cuando hablamos de libertad, hablamos de hijos. Cuando hablamos de libertinaje, hablamos de esclavos. ¿De cuál grupo quiere ser usted? ¿De los hijos o de los esclavos? De ninguno. ¿De hijos o de esclavos? Hijos. Usted y yo somos hijos. Ahí fue donde empezó todo. Según San Juan capítulo 8, ahí fue donde empezó. Y estoy en los número 2. Estoy diciéndole 5 cosas que te ocurrirán en este año 2019. Cuando entiendes, vives, disfrutas tu año de libertad, hay 5 cosas que te van a ocurrir. Es decir, estas 5 cosas las determinas tú. Estas 5 cosas no vienen porque tengo una cara muy bonita, porque tengo un muy buen salario o una muy buena profesión, un muy buen puesto, o porque me porto muy bien. Estas 5 cosas vienen porque tú vas a caminar en la revelación de la palabra. Y al caminar en la revelación de la palabra, estas 5 cosas te van a ocurrir en tu vida. Lo número 1 que te va a ocurrir, lo vimos hace 2 domingos atrás, es que vas a disfrutar de una manera maravillosa tu relación con Dios como Padre. Es que usted y yo tenemos un Padre. Y tenemos un Padre glorioso, un Padre amoroso, un Padre bueno al cual le llamamos Abba Padre. Él es el que viene a nuestro auxilio, Él es el que viene en nuestro rescate en medio de cualquier circunstancia, cuando usted y yo entendemos que Dios es nuestro Padre. Eso fue lo número 1. Lo número 2, y eso en lo que estoy, que es simplemente hoy 2 detallitos más, porque casi que lo terminé el domingo pasado, y vemos lo número 3 para tener un tiempo de administración. Número 2, avanzarás en este 2019, o algo que te va a ocurrir si disfrutas este año, es avanzar a otro nivel de revelación. No es algo nuevo, es algo que ya está aquí en la palabra. Este nivel de revelación ya está escrito. Lo que pasa es que muchos cristianos no lo disfrutan, no lo entienden, y por lo tanto en sus vidas no se aplica. ¿Cuándo es que avanzo a otro nivel de revelación? Ahora sí, voy a lo número 1 porque esto es repaso. Esto número 1 de este punto es repaso. Estoy en el punto 2. Ahí ya no ponga mejor punto 1, punto 2, porque se le puede hacer un poquito enredado. Ponga 2.1, 2.2, 2.3. Así hago yo los bosquejos para que me queden bien. Estoy en el punto 2. 2.1. ¿Cuándo empezó todo? ¿Cuándo empezó esta historia en tu vida? Cuando creíste en Jesús. En el momento que tú crees en Él, en ese momento Dios te introduce a una vida de libertad. Y ya no puedo decir que es un año de libertad. Estamos enfatizando el 2019 como un año de libertad, pero quiero que usted entienda esto. Esto que hacemos cada año, que le ponemos un nombre, son solamente énfasis que hacemos en un año por una dirección profética que Dios nos ha dado, llamando el año de libertad. De repente el próximo año, que es 2020, va a ser un año de mucha visión, un año de mucha expansión, un año de movilización, un año de repente de dirección de Dios, porque los números tienen que ver
Los números tienen que ver, en la Biblia se habla de numerología, hay numerología bíblica y de repente son simplemente guías. Pero quiero que usted entienda que el año de libertad no es solamente este año. El año de libertad fue el día que usted nació de nuevo. Ahí empezó su verdadera libertad y ahora usted puede vivir la libertad cada año de su vida. El punto es que lo entienda y lo disfrute. Estoy seguro que aquí alguno nació de nuevo en los años 90, como yo. ¿Quiénes nacieron de nuevo en los años 90? ¿Habrá alguno aquí? Juancito, don John, la pastora, don Alex, bueno, mi persona. Es más, yo nací de nuevo en el 89, imagínense. Soy de esa década. Doña Ana, ¿quién más? Ahí empezó nuestra vida de libertad. Tal vez de ustedes son de los años 2000. ¿Quiénes empezaron en Cristo en el año 2000 al 2010? Levanten la mano. Ese año, esa década fue la década más maravillosa de su vida, porque ahí empezó. Ahora, ¿quiénes son de la segunda década del 2000, del 2011 a la fecha? ¿Quiénes aceptaron a Cristo en esa fecha? Levanten la mano. Mire qué excelente. Ahí empezó nuestra vida de libertad. Mire cómo lo dice Jesús. Palabras de Jesús, verso 31, San Juan 8. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Esto es lo número uno que hicimos. Para experimentar la libertad en Cristo, primero hay que creer. Es necesario creer. Ahí empezó todo. Pero hermano amado, le dije que ahí no queda todo. Muchos piensan que solamente haber creído y ya todo se les arregló en la vida. Y entonces vienen a la iglesia y les dicen, tal vez alguien les predicó mal. Eso es una mala predicación. Yo no sé quién les enseñó a predicar así, a anunciar a Cristo así. Hay gente que ha predicado de esto y les dice, usted viene a Cristo y todos los problemas de su vida se le arreglan. La persona dice, ok, yo voy a ir a esa iglesia, yo voy a creer. Viene y se da cuenta que no todo se le arregló de forma inmediata, porque en Cristo Jesús, claro, tu destino fue solucionado de forma radical, inmediata. Pero hay cosas en el camino que usted también tiene que ir corrigiendo. Por ejemplo, como malos hábitos, o como malas costumbres, o como malos pensamientos, o como malas acciones, o como palabras incorrectas que salen de su boca. Usted las tiene que ir corrigiendo. Y entonces ahí es donde entra un proceso en la vida cristiana. Y entonces creer es solamente para tu salvación, nada más. El creer solamente es para tu salvación eterna. Ahí empezó el primer paso. Creíste, por lo tanto eres salvo totalmente. Hermano, pero no solo quedamos en el creer. Sigue diciendo Jesús a esos judíos que habían creído en él, en Jesús, les dijo a los judíos que habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Número 2, paso 2, para experimentar esta libertad gloriosa es que tienes que permanecer en la palabra. ¿Por qué hay tanto cristiano? Se mencionan cristianos. Ahora usted oye hasta en la farándula cristianos, en la farándula secular, que viven de forma impía, que le dan la espalda a Dios y te hablan: Dios te bendiga, Dios es bueno, algo grande, maravilloso viene para tu vida, lo mejor está por venir, vamos para cosas grandes. Pero su vida totalmente es un reflejo de que le están dando la espalda a Dios. Por eso el profeta dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, hay muchos que es pura hablada, hablando a lo tico. Hay mucha gente que es pura hablada, pero su corazón está lejos de Dios. Vuelva a ver al que está al lado suyo, dígale: usted no es pura hablada. Dígale: si usted no es pura hablada, usted es de corazón. Amén. Su corazón está cerca de Dios. ¿Qué es que el corazón esté cerca de Dios? Permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Permanecer firmes y estables en la poderosa palabra. Es convertirse en un discípulo de Jesús. Permanecer en la palabra es convertirse en un discípulo de Jesús. Hay gente que solamente es creyente porque creyó, pero hay un nivel mayor: discípulo. El creyente solo creyó. ¿Es salvo? Sí, es salvo.
Sin embargo, no va a experimentar las recompensas que tiene aquel que permanece en la palabra, porque el que permanece en la palabra, porque ha creído, es un discípulo de Cristo. Ahora dígale otra vez, perdón que le esté insistiendo en que le diga, es que esto a usted hace que se le quede más la palabra. Dígale al que está al lado suyo, ¿eres creyente o discípulo? Ve a ver qué le contesta. Ahí vimos un verso, estoy en un repaso. Vi un verso de San Juan capítulo 15, verso del 4 al 7, que habla de Jesús, la vid verdadera, de los que dan fruto, mucho fruto y más fruto. Ahí usted después lo puede reafirmar. Estoy en el verso 31. Recuerde que el verso 31 lo partimos en tres partes: en los que han creído, en los que permanecen en la palabra. Y dice la tercera parte: seréis verdaderamente mis discípulos. Esta palabra, serán verdaderamente mis discípulos, se puede traducir mostrarán que. Es decir, hermano amado, cuando usted ha creído en Cristo, permanece en la palabra, a usted se le nota a Cristo en su vida. Por eso el original dice mostrarán que son verdaderamente mis discípulos. Ese verbo ser, seréis, ese verbo ser es mostrarán que, evidenciarán que son mis discípulos. No sé si usted ha visto esos videos que pasan ahora en los noticieros, cuando aquellos amigos de lo ajeno se meten a las casas o a los negocios y ahora hay cámaras por todo lado. ¿Lo ha visto? Y ahí se ve la persona, se ve cómo anda, se ve rasgos, se le ve, no sé, una gorra, un casco, un tatuaje, y por eso lo identifican y se llame a la línea confidencial. Ahí evidenciaron quiénes son. Ahí se están notando, se están mostrando de forma muy tonta. Cometen ese acto y todo el mundo se está dando cuenta y fácilmente son luego atrapados y encarcelados. Nosotros, hermano amado, tenemos que mostrar a Cristo, no tanto por las palabras que salen de nuestra boca, sino por nuestro estilo de vida de transformación, sino porque verdaderamente hoy soy un discípulo transformado y la gente lo puede ver. No hay religiosidad en nosotros, no hay cosas raras, no somos gente extraña, somos gente normal que todos, trabajamos igual que todos, tenemos las mismas tentaciones igual que todos, tenemos las situaciones difíciles igual que todos, hay momentos de enfermedad que nos pasan igualmente a todos, pero enfrentamos la situación o la enfermedad o el momento duro de una manera diferente, con el carácter de Cristo, porque ahora somos discípulos de Cristo. Mostramos a Cristo que está en nosotros. Eso es lo número 3. Número 1, creer. Número 2, permanecer en la palabra. Número 3, ser. Y escuche esta frase o esta palabra: ser verdaderamente. Ser verdaderamente. Esta palabra verdaderamente es: no somos falsos. No tiene nada que ver con la falsedad. Tristemente yo veo a muchos que son falsos. Aquí en la iglesia no hay ni uno de esos. Aquí todos son verdaderos. Usted ve las caras de cada uno de ustedes. Vea qué cara, vea el que está al lado suyo, vea qué cara y dígale: vos sos un discípulo verdadero. La cara te delata, sos un discípulo verdadero. Oiga, hermano, hasta se le sale la santidad a usted donde no lo ve. Yo lo veo así. Más bien, de repente, si yo lo saludo, lo puedo contaminar. Es capaz que si yo lo saludo a él, yo lo contamino a él. Hay tanta santidad, hay tanta verdad, nada de falsedad, que mejor yo ni lo saludo, porque de repente lo contamino. Véalo, dígale: deme un poquito de eso que usted tiene. Qué manera, qué nivel. Amén. Usted no se lo cree eso. Pero conozco otros que no son de esta iglesia, les repito, no son de acá, que yo digo: estos son falsos. Estos son falsos. Este no es de los verdaderos. Este está jugando al ser cristiano. Este lo que ha hecho es un juguete de su vida cristiana. Aquí no hay verdadera vida. Por eso nadie cree, porque ve a este y dice: no, para ser así prefiero estar como estoy, porque hay mucha falsedad en este. ¿Sabe qué es lo que más ha retirado de la iglesia cristiana a muchos? Ayer estuvimos en un congreso de pastores. El pastor Mario, el pastor Julio, mi esposa y yo. Fue un día de mantenimiento. Estuvimos la mañana en Faro del Caribe. Un día de mantenimiento, se llamaba la salud integral del pastor. O sea, ayer íbamos a ser ministrados. Fuimos a que nos ministraran, porque nosotros estamos ministrando constantemente a las ovejas, a ustedes, ¿sí o no?
todos los domingos, entre semana en las células estamos ministrando, y fuimos a ser ministrados nosotros. Y dice uno de los predicadores, excelente pastor, el que estaba ministrando, el pastor Alex Alvarado, de una iglesia muy poderosa aquí en Costa Rica, Ciudad de Dios, de la iglesia Ciudad de Dios, bueno, todas las iglesias Ciudad de Dios. Él estaba ministrando y dice que lo que más ha retirado a muchos cristianos o a muchos que llegan a la iglesia es la hipocresía de la iglesia. Es decir, la gente dice, para irme a meter y ser como muchos de los que ahí están, mejor no voy, porque hay mucha hipocresía en la iglesia. Hermano amado, no podemos permitir eso. No debemos de permitir que haya hipocresía. Es decir, usted se comporta de una manera aquí en la iglesia, pero en el trabajo usted es otro. En el trabajo usted es ahí el de cuentachistes, el burlista, el mal hablado, el de ambiente mundano, y en fin de semana se vuelve a transformar en cristiano. Ya el domingo en la noche se está quitando la máscara, se está quitando el traje cristiano, porque el domingo voy con él, el lunes voy con el mundano. El de lunes a viernes o a sábado soy del mundo, y el domingo hago el papel de cristiano, para que la esposa o el esposo no se moleste. No, hermano amado, es una vida, es algo que es natural, es algo que es de tu naturaleza. La vida de Cristo es ya la naturaleza que tenemos, y usted y yo tenemos que simplemente manifestar la naturaleza que ya está en nosotros. Por eso lo número 1 es creer, número 2 es permanecer en la palabra, número 3 es ser, el verbo ser, y verdaderos discípulos, discípulos verdaderos. Mire lo que dice San Juan 17:17, solamente para que usted vea la poderosa palabra cómo actúa en nosotros cuando usted y yo caminamos en este nivel. San Juan 17:17, no se le olvide este verso, porque este verso es para usted y para mí. Es algo totalmente maravilloso para nosotros, opera en nosotros y trasciende los años y las edades. Es decir, desde el momento que Jesús lo dijo hace casi 2000 años o más de 2000 años, sigue sucediendo en nosotros hoy. Dice el verso 17: santifícalos en tu verdad. La palabra, tu palabra es verdad. ¿Qué dice San Juan 14:6? Yo soy el camino, yo soy la vida y yo soy la verdad. Es decir, que la verdad, que es Cristo en nosotros, nos santifica. Esta palabra santificar es la palabra griega, para que lo anote ahí, agiazo, con H y con Z. Es la palabra agiazo. H empieza con H, agiazo, y termina ZO. Y agiazo en el original literalmente significa separados. Es decir, hermano amado, cuando usted y yo caminamos en la verdad, cuando usted y yo entendemos y conocemos la verdad que es Cristo, cuando usted y yo vivimos en la verdad que es Cristo, esta verdad lo que ha hecho es santificarnos, separarnos, quitarnos de este mundo, de manera tal que podemos comportarnos diferente. Cuando digo yo quitarnos de este mundo, es de quitarnos en el estilo de vida que ellos viven, pero seguimos siendo parte de este mundo, seguimos viviendo en este mundo. Es decir, no nos trasladan a la luna o a Marte o a Júpiter. Por ejemplo, aquí cuando se hizo cristiano alguno, pregunto, son preguntas, cuando aquí usted vino a Cristo, ¿a alguno le dejaron de cobrar el recibo de luz? Levánteme la mano alguno para ver, porque si ese es tan extraordinario, entonces ya usted no paga luz o celular, ya usted no tiene ni que recargar ni pagar mensualidad celular. Levante la mano. O cuando usted vino a Cristo, le cancelaron la deuda de la casa que usted pagaba. ¿Alguno hay acá? O sea, usted recibió a Cristo, ¿se le cancelaron todas las deudas? No, hermano amado, seguimos en el mundo, pero con una actitud diferente, con una forma de vivir diferente, con una verdad diferente, que es Cristo en nosotros. Y podemos caminar en una libertad maravillosa porque entendemos que Cristo está en nosotros. Sin embargo, todo lo demás lo enfrentamos igual. Claro, yo estoy seguro que si yo pregunto aquí, ¿cuántos en algún momento han recibido una sanidad? Levanten la mano. Ve el montón de manos. ¿Cuántos aquí han recibido un milagro financiero en algún momento? Levanten la mano. ¿Cuántos aquí han visto una situación? Era tan difícil, pero se resolvió de forma extraordinaria. Levanten la mano.
Han sucedido los milagros, han sucedido, pero le aseguro que eso no sucedió en el momento de su conversión. Eso vino en el camino, en la medida de su perseverancia en la palabra, en la verdad de Cristo. Y ahí usted ha visto que verdaderamente vale la pena servirle a Cristo, vale la pena ser hijo de Dios. Así que la iglesia misma no nos deja mentir. Número 4, estoy diciendo detalles de estos versos. Avanzarás a otro nivel de revelación. Número 1, creer. Número 2, permanecer en la palabra. Número 3 o 2.3, vas a ser. Número 4, 2.4, verdaderamente un discípulo. Verso 32. Verso 32. Y conoceréis la verdad. No solamente es ser verdaderamente, sino que voy a conocer. Y esta palabra conocer, le dije que significa la palabra griega ginosco. Y esta palabra griega ginosco significa conocer por experiencia personal, no intelectual. Es decir, no fue que te lo contaron, ahora tú lo vives. ¿Recuerdan ustedes a la mujer samaritana que hablé el año pasado un poquito de ella? En San Juan capítulo 4 hablé de la mujer samaritana. Recuerda que la mujer samaritana le andaba hablando a medio mundo de Cristo. Después de que ella recibió el mensaje de Jesús, después de que Jesús la recibió con tanto amor, después de que Jesús no la rechazó, porque samaritanos con judíos no se podían mezclar, eso era una abominación. Jesús rompe todos los paradigmas y va donde la mujer samaritana, le anuncia el evangelio, la transforma y ahora es una hija de Dios. Y ella entonces le anda hablando seguro a todo Samaria de Cristo. Pero dice en la Biblia, terminando el relato, ya no nos tienes que hablar. Le dijeron a la mujer samaritana, ya no nos hables más, ya lo hemos experimentado nosotros. Ahora nosotros también tenemos a ese que tú estás predicando, ya nosotros lo tenemos. Así tenemos que ser nosotros. Eso es conocerlo. Conocerlo es, ya no me digas más, yo ya lo tengo. Y mi vida nunca, jamás será igual. Hoy doy todo por esto que me ha acontecido. Hoy soy el mejor padre, el mejor hombre, el mejor hijo, la mejor mujer, el mejor joven, porque Cristo en mí me ha transformado. Hoy lo he conocido. Por eso conocer es una experiencia con Él que no es intelectual, es una experiencia vivencial. A usted no le tienen que decir, usted ahora vive el verdadero cristianismo. Y hermano amado, si a usted no le está aconteciendo esto que le estoy diciendo, que la vida cristiana es una experiencia maravillosa, es lo mejor que te ha pasado, es ser transformado del cielo a la tierra, es haber sido cambiado de las tinieblas a la luz. Si usted no está viviendo una vida cristiana en este nivel, le tengo una noticia: usted entonces no ha conocido al verdadero Jesús. Usted necesita conocer al verdadero Jesús, y el verdadero Jesús es el que transforma, es el que está en la Biblia. No es una religión, no es algo que te han contado, no es alguien que está ahí clavado, es verdadero en nosotros. Hay verdadera libertad cuando alguien vive en Cristo. Eso es la verdad. Por eso dice que usted tiene que conocer la verdad, y la verdad se llama Cristo. La verdad de Jesús. Algún día le daré una serie de los siete yo soy que la Biblia dice en el libro de Juan. San Juan menciona 7 veces, aunque yo hablo de 10. En San Juan se mencionan 10 veces la palabra yo soy. Yo soy la luz, yo soy la fuente de vida, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y entre esos está yo soy la verdad. Ahí le ampliaré esta verdad poderosa que es Cristo en nosotros. Lo único que usted tiene que hoy entender es que esa verdad está en usted. Esa verdad está en usted porque usted hoy le ha conocido, usted ya le ha conocido. Esto es el conocimiento pleno. Sigue diciendo el verso 32. Ahora la parte B del verso 32. Bueno, leo otra vez la parte A. Y conocéis la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es lo que se llama una metamorfosis en su vida. Por eso el verbo en Romanos capítulo 12, en el verso 2, que dice sino transformaos, es la palabra griega transformaos, metamorfosis. Es más, se pudiera leer metamorfoseaos. Es una transformación. Cuando usted conoce la verdad, en usted ocurre una metamorfosis. Es de ser un capullo
Ahora pasa a ser una mariposa hermosa, linda, que puede volar y puede ser transformada. Eso es la metamorfosis. Usted empezó en un capullo, usted empezó ahí de repente escondido, ahí empezó donde nadie daba un 5 por usted. Usted vino a Cristo en la peor situación de su vida, usted vino a Cristo en el peor momento de su vida, usted vino a Cristo de repente, alguno acá vino y de repente estaba hasta una sobredosis de drogas, o de repente estaba por quitarse de la vida, o de repente estaba por su matrimonio ser destruido, o de repente usted estaba en la cárcel. Ahí vino Cristo. Pregunto, ¿alguno vino a Cristo en una condición como esa? Levanten la mano para ver la gracia de Dios. Si yo le preguntara esto a María Magdalena, diría: sí, claro, yo tenía demonios en mi vida y Él vino a mí. Y luego a la que se le apareció por primera vez fue a esta endemoniada, que era endemoniada. Eso se llama la gracia de Dios. Ese será el cuarto punto que voy a hablar de lo que te va a ocurrir en este 2019. No voy a adelantarme, pero eso es gracia de Dios sobre gracia, hermano amado. Parte B del verso 32: y esta verdad os hará libres. Ahora sí, paso 1, creer. Paso 2, permanecer. Paso 3, ser. Paso 4, verdaderamente. Paso 5, conocer la verdad. Y viene los 6, libre. Y entonces la verdad me hará libre. Vendrá una metamorfosis a mi vida. Oiga la ofensa de aquellos que estaban escuchando esto. Salieron ofendidos. Dice el verso 33: estaban ofendidos, le respondieron. En mi Biblia aquí aparece siempre las mismas letras. En mi Biblia aparecen en negro. Estas letras que voy a decir, este verso, aparece en negro. Es decir, eso no son palabras de Jesús. Las demás eran palabras en rojo. En el verso 33 dice: le respondieron: linaje de Abraham somos. Como diciendo: ¿y tú quién te hace ser? ¿Y tú quién eres? Nosotros linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Oiga lo que dicen: y jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Hermano amado, la ignorancia y el pecado, en esto estaban los judíos de ese tiempo. La ignorancia en aquellos. Oiga, qué ignorancia. Nosotros somos hijos de Abraham, en nosotros no hay esclavitud, en nosotros no hay pecado. La ignorancia y el pecado es la peor esclavitud en la que cualquiera puede vivir. Y yo le pido a Dios que aquí no haya uno de esos que viva en ignorancia y viva en esclavitud. Que todavía viene alguien a tocarle la puerta y usted se siente tambaleado porque le parece que le están predicando algo maravilloso, porque hay ignorancia y de repente hay pecado en usted. Que ahora con la JMJ usted se siente: mira qué maravilloso, qué lindo lo que está sucediendo. Hermano amado, eso le pasa a este tipo de gente, y con mucho respeto lo digo, y qué bueno todo el ambiente que tienen. Eso le sucede cada 3 años que hacen este tipo de jornadas. Pero a usted y a mí nos sucede todos los días. A usted y a mí nos sucede cada día, cada segundo, el saber que Cristo está en nosotros, el saber que lo más maravilloso llegó a nuestras vidas, el saber que podemos levantar las manos, saltar, gritar, brincar, orar, ayunar, vivir para Él, leer la palabra. No solamente en esos tiempos y en esos momentos, en cualquier momento tenemos la palabra, podemos venir a Dios, podemos hablarle a alguien de Cristo, podemos contarles la verdad que está en nosotros, podemos anunciarles que hemos sido transformados. ¿Sabe por qué? Porque ya no hay ignorancia y ya no hay pecado en nosotros. Jesús, sin embargo, ahora en el verso 34 les dice, verso 34 les dice Jesús les respondió. Ahora sí está en rojo en mi Biblia. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace, note este verbo. ¿En qué tiempo está el verbo hacer? ¿Pasado, presente o futuro? ¿En qué? Presente. Muy bien están ustedes. Porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí Jesús les desbarató el cerebro. Ahora sí les digo: salgan de la ignorancia, porque ustedes están en pecado. Y por eso usa un verbo en presente, porque el verbo en presente significa que ellos tenían una vida de continuo pecado. Como estilo de vida
los judíos de ese tiempo estaban en pecado. Aunque decían ser hijos de Abraham, aunque decían ser guardadores de toda la ley, aunque decían ser celosos, ellos estaban en pecado como estilo de vida. Por eso Jesús les dice, Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Mire cómo dice Primera de Juan, es el mismo autor. Y el mismo autor está conectado. Nada más que vaya a Primera de Juan, rápidamente. Primera de Juan 3. Primera de Juan 3 está casi terminando la Biblia. Casi usted se va al puro final de la Biblia. Antes de Apocalipsis está Judas, el bueno, y luego está Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. Primera de Juan capítulo 3. Dice verso 7. Llegaron. Hijitos, ¿a quién está hablando? A usted y a mí, somos hijos. Vuelve a ver al que está al lado suyo y dile: hijito. Dice verso 7: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Aquí usa otro verbo, verso 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Es decir, en Juan, Jesús lo que les quiso decir a esos judíos es: ustedes hacen, que es lo mismo que practican el pecado. Es decir, son expertos en practicar en pecado. Quiero decirle que todos ustedes y yo pecamos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Levante la mano aquí el que no peca nunca, para ver si hay un extraterrestre acá, o un arcángel bajó hoy, o el ángel de Dios está entre nosotros. No, ¿verdad que no? Todos pecamos, pero usted y yo no practicamos el pecado, que es muy diferente. Una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado no es de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el que practica el pecado tiene un padre. Y el padre de aquel que practica el pecado, ¿cómo se llama? Padre de mentira. Pero el que ahora ha conocido a Jesús, permanece en su palabra, tiene la verdad de Dios en él, le ha conocido, este tiene un padre, y es el Padre de verdad, el cual te guía a toda verdad. Entonces usted y yo hoy tenemos un Padre que es el Padre de verdad, porque hoy le hemos conocido, o en el momento que usted llegó a Cristo. Pero aquel que practica el pecado tiene un padre, padre de mentira. ¿Ven la oposición? ¿Ven lo antagónico? Jesús es el Padre de la verdad, Satanás es el padre de la mentira. El que practica el pecado es hijo del padre de mentira. El que ya ahora ha nacido de nuevo es hijo del Padre de verdad. Totalmente es otra cosa. Por eso hablamos un lenguaje diferente. Por eso el mundo a usted no lo puede entender. Por eso, hermano amado, usted y yo tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ser verdaderos testimonios, porque en usted y en mí está la única razón por la cual la gente puede venir a Cristo, y es conocer la verdad. Y cuando conozcan la verdad, entenderán todo lo que tú hacías, entenderán todo tu comportamiento, entenderán por qué tú respondías de esta manera, por qué actuabas de esta otra. Van a saber entonces ahora por experiencia personal que lo mejor que han hecho es aceptar a Cristo. ¿Sí o no que muchos de ustedes en sus familias han sido rechazados? ¿Sí o no que muchos en sus familias han sido marcados y les han dicho: usted que hizo esto, que hizo aquello, usted que ahora anda metido con la Biblia, usted ahora que anda aquí? Y han sido marcados y de repente lo han apartado, de repente ya no lo llaman, hasta sus papás de repente ya no quieren ni hablar con usted, porque usted es como el traidor de la familia, porque abandonó la religión oficial en la que todos fueron criados. Pero entendemos que no es la religión la que salva, sino la relación que tengo con Cristo. ¿Hay aquí alguno que ha sido rechazado por haber conocido el evangelio eterno de Dios? Levante la mano para saber, sí o no. Ahí están algunas manos. Dichosos todos aquellos que no han sido rechazados. En mi caso, en mi familia, toda la parte de mi papá, a nosotros nos marcaron, nos dejaron de hablar. Y para colmos, vivíamos en un barrio donde la casa de los hermanos eran todas en un mismo sector.
vivíamos todos juntos. Estaba la casa de nosotros, al lado la casa de un primo, al otro lado la casa de otro primo, al otro lado la casa de mi abuela. Y entonces cuando nosotros llegamos a Cristo, decían: a eso no les vuelvan a hablar, esos son unos traidores, esos son unos herejes, esos abandonaron la verdad. Luego en el camino entendieron, en el camino no han cambiado sus vidas todavía, pero en el camino entendieron que la verdad nos había hecho libres. La verdad nos había hecho libres. Mientras tanto, todos ellos vivían o viven en una esclavitud total, porque el que no anda en Cristo, la ignorancia y el pecado son los dos grandes enemigos de la verdad. Amén. La verdad que transforma es lo que usted y yo tenemos que vivir. Y la verdad que transforma es Cristo en nosotros. No voy a empezar el otro punto, o sí lo voy a decir nada más, porque quiero ya ministrar. Ya estamos listos para la ministración. Ya me avisó aquí el reloj, estamos a 15 minutos de terminar la reunión. Todavía nos quedan 15, nos vamos a pasar un tiempo, pero igual cuando ya usted ha sido ministrado, si quiere ser ministrado se puede ir, y si no va a ser ministrado también puede salir sin ningún problema. Pero todo el que va a ser ministrado, yo me quedaría con tal de recibir una administración de parte de Dios, no del hombre, de parte de Dios. Lo número 3 que te va a ocurrir en este 2019 es que vas a ver de forma extraordinaria la mano poderosa de Dios sobre tu vida. ¿Cuánto lo confiesan y lo creen? Lo número 3, vean cómo va: disfrutar, avanzar y ver. Van 3 verbos hasta ahorita: disfrutar, avanzar y ver. O disfrutarás, avanzarás y verás. Verás la mano poderosa de Dios sobre tu vida. Y hoy quiero ministrar, porque no voy a ser yo el que voy a ministrar, no van a ser el equipo de personas que van a ministrar, va a ser la poderosa mano de Dios la que va a ministrar en esta reunión de la mañana. Amén. Verás la mano poderosa de Dios. Deuteronomio capítulo 6 dice así. Deuteronomio capítulo 6 verso 20 dice: llegaron mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Oiga qué respuesta. Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos. Usted puede poner ahí: éramos esclavos. Y note el verbo éramos, pasado. Ya usted no es esclavo, ya usted no es siervo, ahora es siervo de Dios. Pero ya no es siervo del mundo ni de Egipto. Éramos siervos de Faraón en Egipto, es decir, estábamos en la peor de las esclavitudes. Vivíamos bajo la mano opresora de Faraón. La mano del Faraón estaba contra ellos. Hubo un momento donde aumentó la carga sobre los judíos de manera tal que el pueblo estaba atormentado, adolorido, enfermo, porque la mano de Faraón estaba sobre ellos. Porque Faraón lo único que quiere es castigarte. Faraón lo único que quiere es matarte. Faraón lo único que quiere es destruirte, es desanimarte, es robarte todo, es quitarte la paz, es que no tengas visión, es que no tengas futuro, es que no valgas nada. Eso es lo que quiere la mano de Faraón. Pero le tengo una noticia: hay otro que está con nosotros, que sí quiere lo mejor para tu vida. Se llama la mano poderosa de Dios. Y la mano poderosa de Dios quiere que tú te levantes, que tú prosperes, que tú avances, que tú seas una persona de emprendimiento en todo lugar que vayas, que seas una persona de avance, que seas una persona diferente. Eso quiere la poderosa mano de Dios. Y lo vas a lograr, y lo vamos a lograr por Él. Sigue diciendo el verso 21. Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová nos sacó del mundo con mano poderosa. Es más, estoy seguro que algunos por ahí comentan y dicen, esos del mundo: si fulanito cambió, cualquiera puede cambiar. Es más, muchos expresan, de algunos que están sentados acá:
este cambió, este es cristiano, este es diferente. Si yo conozco el que era, este era terrible, no creo. Pero va a tener que creerlo, porque si Dieguito Vargas cambió, cualquiera puede cambiar. Oiga, Diego es increíble. La pastora y yo andamos con Diego a veces por todo lado. Diego conoce a toda la abuela. Es impresionante. Él va en el carro, va y anda saludando, a todo mundo saluda. Estoy seguro que muchos dicen: si Diego cambió, cualquiera puede cambiar. Pero es la gracia de Dios en Diego, no fue Diego, fue la gracia de Dios que operó en él. Y ahora él es un testimonio sin necesidad de decir mucho, sin necesidad de hablar mucho. Y así puedo decir a más de uno de ustedes: si Jeffrey Ruiz cambió, cualquiera puede cambiar. Oiga, es un milagro de Dios. Si Steven Calderón fue transformado, cualquiera puede cambiar. Y atrás don Jorge Vega, que no se ría mucho, si él cambió. Sí o no, hermano, es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios en nosotros. Si don Jorge Ortiz cambió, cualquiera puede cambiar, sí o no. Es la gracia de Dios. Y aquí puedo seguir mencionando nombres de mujeres y de jóvenes. Ha sido Dios en nosotros la esperanza de gloria. Sigue diciendo los versos para terminar. Jehová hizo señales, verso 22. Oiga todo lo que hizo. Esta fue la mano poderosa de Dios. Por eso Dios va a hacer cosas sorprendentes, hermano amado. Aquí ya lo humano no va a operar, porque en lo humano nosotros somos limitados. Va a venir lo sobrehumano a operar en tu vida, de tal manera que Dios te va a bendecir, porque ya lo que no es humano es lo que va a operar. En lo imposible es donde Dios va a operar. Donde yo no entiendo es donde Dios va a operar. Donde el milagro, solamente lo único que me puede salvar, es donde Dios va a operar. Donde el cáncer que el médico no puede quitar, es donde Dios sí lo va a quitar. Ahí sí Dios puede hacer algo extraordinario. Donde la vida mundana que tú tenías, donde la adicción a las drogas que tenías, donde la adicción al sexo que tú tenías, el mundo no la puede quitar, ni el psicólogo la puede quitar, ni el psiquiatra la puede quitar, ni el coach la puede quitar. Solamente la mano poderosa de Dios puede quitar eso que te está desgarrando. Ahí va a venir el poder de Dios, porque escuche cómo lo hizo Dios con el pueblo de Israel. Verso 22: Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto. Oiga los milagros que Dios va a hacer en nosotros, grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos esos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días. Dígale que está al lado suyo: te va a ir bien todos los días. Es más, dígale: a mí me va a ir bien todos los días. Y para que nos conserve la vida como hasta hoy.